Buenos días. Licenciado, buenos días, compañeros, buenos días. Buenos días. Buenos días, compañeros. Buenos días, licenciado. Buenos días. Licenciado, buenos días. Buenos días. Licenciado, buenos días, Buenos compañeros. días. Buenos días, licenciado. Yes. Buen día, compañeros. Buen día, licenciado. Buenos días. Licenciado, Bueno, licenciado. buenos días. Buenos días con todos. Bueno, creo que ya estamos la mayoría. Vamos a iniciar con las clases. ¿Cuáles van a ser las actividades del día de hoy? Lo más probable es que ya esta semana sea la última que tengamos clases. La siguiente semana ya creo son exámenes del segundo quimestre, es decir, finales. Entonces, ¿qué vamos a hacer estas 2 horas? La primera, vamos a hacer un repaso de la segunda parte del trabajo que tienen que hacer y un temario, un cuestionario rápido para el examen quimestral, para que les vaya un poco bien en el examen, no tengan que estudiar todos los temas. Ok, entonces para comenzar, en modo, esta semana, para los que se fijaron o se dieron cuenta, yo subí, como les había prometido, aquí está en básica intensiva, el libro de Baldor, igual como les mencioné, eso estaba bueno, está en internet para conseguirlo de cualquier forma, para que se lo descarguen los que todavía no tienen o todavía no lo consiguen, está en Edmodo, y lo más importante, estaban las actividades de recuperación, estaba un archivo PDF. Aquí están, bueno, las indicaciones, cómo tienen que hacerlo, cuál es la fecha de entrega, y lo más importante, y lo que algunos preguntaban, era los temas que tienen que hacer. ¿A qué pertenece cada ejercicio? Buenos días. Y bueno, la primera parte voy a revisar el día de hoy, más seguro a la segunda hora, porque la primera nos tomaremos para los resúmenes, repasos y eso. Ok, entonces la primera parte, igual ya vimos la anterior semana, lo que nos tocaría es la segunda parte, que así tenga exámenes, me tiene que hacer llegar la próxima semana, ya le voy a indicar cómo. Ok, entonces la segunda parte del trabajo consiste sobre factorización. La página 145 es factor común. Nuevamente, ¿qué tiene que hacer en todos los trabajos, los ejercicios? Va a poner el título, obviamente, y va a poner un pequeño resumen. ¿Qué puede ir en el resumen? Puede poner un ejemplo, puede poner los pasos, o puede copiar lo que esté en el libro, dependiendo de qué le haya llamado más la atención. Por ejemplo, factor común, un ejemplo podría ser a al cuadrado más a. Ok, ¿qué tenemos que hacer en el factor común? Fijarnos en la letra o números que se repiten. En este caso, el que se repite es la letra A. Entonces, ¿qué se sacaba? Se sacaba cuando son letras, la letra que se repite con la menor potencia. Recordando que aquí está escondido, ¿qué número? Está escondido el 1. Entonces, aquí sería simplemente A. Luego abrimos un paréntesis, un factor, y hacemos la división al cuadrado para, recuerden que al dividir se resta. Entonces, sería al cuadrado menos 1. Me queda... ¿Cuánto? Me queda A. Luego el signo más dividido para, aquí bueno, también está un más escondido, más dividido para más, a más. Y A para A, eso es lo que la mayoría se equivoca, no es que desaparece cuando se resta y me queda 0, o es la misma cantidad, por ejemplo aquí es 1 dividido menos 1, la respuesta queda simplemente 1, ¿sí? Listo, entonces ese es el procedimiento del factor común, es de los últimos casos que vimos. Igual, mientras sigo calificando las tareas, usted puede seguir realizando el trabajo, y si tiene algún ejercicio que no le salga o no entienda, lo hacemos aquí en clases. Por eso ya después, cuando me ponga a revisar las tareas. Ok. Listo. Entonces, eso con respecto al primero, como digo, pueden poner el resumen, un ejemplo, los pasos, lo que esté en el álgebra de Baldor, lo que usted guste. Siguiente. Lo siguiente que tenemos es trinomios. Entonces, los trinomios, hay varias formas de resolver trinomios. Tenemos el que yo les enseñé, es método ASP. Entonces, ¿qué hacemos nuevamente? Y aquí ya junté para la página 151 y la 161, es el mismo resumen. No tiene que hacer 2 veces el resumen. Si ya hizo, no pasa nada. Ya no importa, igual repasa. Una repetición no está mal. Entonces, páginas 151 y 161, el mismo resumen. Entonces, ¿cómo puede ser o las dos formas que vimos? Bueno, aquí pongamos, puede poner el título que está en el libro, los que yo vi, lo que está en el resumen, o puede buscar en internet, porque veo que algunos están buscando en internet o están viendo
personas aparte y saben otros nombres, no pasa nada, pongan el nombre que usted conoce. En este caso yo puse dos nombres, trinomios o método ASP. Usando el método ASPA, ¿cómo se resuelve? Usando el método ASPA, recuerden, necesitamos que esté ordenado el trinomio. Por ejemplo, x al cuadrado, 3x más 6. ¿Ya? No, aquí estoy mal, perdón. 5x. Ok, entonces ponemos un ejemplo, ponemos los pasos como ustedes deseen. En el método ASPA se factoriza los extremos, hacíamos debajo del inicio y del fin. Por ejemplo, dos letras que multiplicadas me den x. Yo decía que el consejo es, fíjense lo que está en la mitad, esto de aquí. Entonces, dos letras sería x. Bueno, va a ser con otro color para que se vea que este es el procedimiento. Entonces me quedaría x por x. Y dos números que multiplicados me dé 6, y aquí había que ir intentando, yo decía ya como quien van facilitando el procedimiento, vayan, fíjense qué tienen en la mitad, o también pueden hacerlo de la siguiente manera, pueden comenzar con los signos, por ejemplo, dos signos que me dé más. Entonces yo tengo solo dos posibilidades, más por más o menos por menos, dependiendo de qué esté en la mitad. ¿Qué signo tengo en la mitad? En la mitad tengo el signo más, entonces lo que me sirve aquí sería más por más. ¿Por qué comienzo con los signos? Porque me doy cuenta que son signos iguales. Entonces, como son signos iguales, se van a sumar los dos números que multiplicados me dé 6 y sumados me dé 5. Entonces, esos números son 3 y 2. Eso, entonces, vean, ese es el método ASPA, una otra forma, comenzar con los signos y después ir con los números para que se les haga más sencillo. Luego hacemos la comprobación en X, la comprobación se hace en X, por eso es ASPA. 3 por X me queda 3X. Bueno, el más, recuerden, al inicio no se escribe para, usted puede escribir, no pasa nada, pero por lo general no se escribe. Y aquí quedaría 2 por X, 2X. Se suman signos iguales, me queda 5X. Eso es lo que queremos en el método ASPA, que esto quede idéntico a lo que está en la mitad. Y la respuesta es más sencilla. ¿Por qué? Porque la respuesta, y la mayoría, algunos se equivocan todavía en esa parte, se escribe de forma horizontal. Escribo esto en un factor, en un paréntesis, y en otro paréntesis lo que está en la parte de abajo. Entonces, ¿cuál es la respuesta? La respuesta es en un paréntesis, pilas, x más 3, y en el otro paréntesis, x más 2. Eso es usando el método ASPA. Y el método ASPA, para casos más complicados, es más sencillo. Parece un poco más difícil que otros procedimientos. El método ASPA es más general, por eso les di al inicio, o se usa este método por lo general. Listo, entonces, antes de pasar al siguiente método, no al siguiente caso, vamos a ver de otro método también. Ok. Y el método que usted use, por favor, un ejemplo o el procedimiento. ¿Preguntas entonces? ¿No? Licenciado, Licenciado, una buenos pregunta. días. Buenos días, dígame, claro. Oiga, licenciado, Bueno, le habla Osvaldo Corte. Dígame. Licenciado, pero usted nos dijo que no ponga en paréntesis, sino que ponga abajo en diagonal nomás las respuestas, que eso era la respuesta. Sin los paréntesis nos enseñó usted más antes. No, yo siempre he dicho los paréntesis, es que el paréntesis significa multiplicación, y eso les dije desde el inicio de clases que factorización es una multiplicación. Entonces, si yo no pongo paréntesis, así por ejemplo, si le dejo así, estoy haciendo mal el ejercicio, ya no estoy dejando como una multiplicación. Entonces, siempre para esto, pues eso decía, le hacíamos dos paréntesis, o va entre paréntesis las respuestas, porque si no, no es una multiplicación. Pero bueno, no pasa nada, si se entendió mal o algo, les menciono nuevamente, tiene que estar siempre un paréntesis, siempre la respuesta tiene que ser una multiplicación, siempre. ¿Ya? Entonces eso téngale presente, muy buena pregunta. Siguiente, dígame Hugo. licenciado, tenga la onda. La tarea tienes que subir al modo para que nos revise ahorita. No, eso voy a subir. Justo en la siguiente hora vamos a dejar las notas al día. Hoy día usted se va a ir con sus notas sobre 8 para que el examen quimestral usted sepa cuánto necesita para pasar. Sí, hoy día vamos a tener las notas listas, pero por eso voy a hacer un resumen en este momento, un repaso la primera hora y la siguiente me voy a dedicar a calificar deberes, trabajos y todo, y darles su nota. Sí, de eso no se preocupe. Ya, Ajá. licenciado, gracias. Entonces, este momento, solo para que ya puedan seguir resolviendo mientras estoy calificando las tareas, estoy dándoles este resumen. Entonces, por eso decía, ¿alguna pregunta con respecto a este método? ¿No? Ok, entonces el otro método que puedo utilizar y que... dígame, Nelly. No sé, le mandé recién una foto
otro paso, cómo hacer, pero me sale igualito. No sé si está bien. Ya, exacto. Sí, hay otros pasos para resolver Porque me sí, parece exacto, que efectivamente. no se me hizo muy El- complicado y se me hizo más fácil de entender. Ya, exacto. Ese de ahí, el que acaba de hacer usted, como les mencioné en clases, hay varios casos de factoreo. En Baldor hay 10 casos. Entonces hay el trinomio cuadrado perfecto, hay el trinomio de la forma x al cuadrado más bx más c y algunos. Pero el método ASPAT resuelve todos esos casos, todos. Y lo que usted ha hecho está muy bien. El que usted ha hecho se llama procedimiento por trinomio cuadrado perfecto. Está bien, puede hacer por eso. Solamente que ese es un pequeño paso, una pequeña generalidad de los muchos que tenemos. Pues está bien, está muy bien de lo que revisé. Ok, entonces, Ángel, antes de continuar, dígame, Ángel. Sí, licenciado, buenos días. Buenos días. Eh, ¿Qué le diré? O sea, yo estoy fuera de la casa ahorita, estoy en otra casa porque en mi casa no hay el internet, se está solo cortando. Y mis deberes dejen a casa, no he traído, entonces, ¿cómo haré para yo presentarlo? Ya, Ángel, no pasa nada. Su casa está lejos, está después del paro. Ah, y bueno, voy Sí, a... está lejitos, ajá. Chuta, entonces, bueno, en la tarde, todos los que no pueden presentarme máximo en la tarde, voy a recibirles así mismo. Todo va a ser por WhatsApp en este momento, porque va a ser más sencillo enviar y todo, porque hasta subida de modo, hasta que ahora se nos va el día. Entonces, todo va a ser por WhatsApp. Los que no me presenten el día, en este momento, me presentan en la tarde. ¿Ya? El mismo, Hecho, ah, licenciado, gracias. listo. Y bueno, antes de responder a alguien más, voy a apagar una cámara, porque tal vez eso hace más lento mi internet. O sea, la conexión, mejor dicho. Licenciado, Ok. Antes, licenciado, Manuel, buenos días. buenos días. Manuel, antes de que me olvide, porque Manuel levantó la mano. Manuel, dígame. Licenciado, oiga, ¿y los deberes que tenemos que presentar del cuaderno o los ejercicios que nos mandó a hacer? Todo. Trabajos en clase, el trabajo que me mando a hacer, todo lo que me tengan pendiente, vamos a revisar el día de hoy. Pero ¿cómo que hay que enviar las fotos mediante WhatsApp? Exacto, sí, vamos a hacer uno por uno eso después. No van a enviarme todos, porque si me llega todo de corrido, me hago líos. Vamos a ir uno por uno mientras ustedes siguen realizando la tarea en clase o este trabajo que tienen pendiente la siguiente hora. Ya, eso quería saber, licenciado, Ajá, gracias. Oye, ¿no exacto, se le sí. puede presentar los cuadernos directamente? No, porque por cuestiones del paro, la verdad, así dejen en la oficina, ustedes tienen la chance de que Cuenca no está tan, pero yo estoy un poco lejos y hasta llegar ya se acaba el año y ustedes ya acaban hasta el colegio, quién sabe. Entonces, por esa cuestión voy a hacer mediante virtual y además la mayoría de personas quieren saber con qué nota va al examen quimestral. La mayoría veo que les interesa que dice, profe, cómo estoy, y por eso quiero ya darles hoy la nota. Ajá, Ya, gracias. listo. Entonces, ahora sí, dígame. Licenciado, yo también tengo el deber en la casa, lo que pasa es que yo estoy aquí en Solca y yo amanezco cuidando a mi esposo, entonces dejé las tareas, tengo hechas ya todos los ejercicios que teníamos que presentar y los tengo hechos, entonces yo sí le puedo ayudar después de las 3 de la tarde porque yo estoy en este momento aquí en Solca. Sí, no hay ningún problema, como les mencioné a todos. Después, si no preséntame en la tarde o a más tardar el día de mañana. Pero si me presenta Ya. después, yo como tengo otras actividades, y ya no le voy a dar la nota como les doy a sus compañeros. Por ejemplo, hoy sus compañeros, la No, mayoría. Ajá, hoy mismo exacto. dicen porque yo tengo hecho todo. Sí, entonces más digo eso porque a veces se da el caso de que hago alguna actividad, me presentan después y cuando estamos en clases o cuando son fines de semana me dedico a estas actividades. Entonces, entre semana están, profe, ¿por qué no me califica? Profe, ya le envié. Entonces, por esa parte quiero que No, entiendan, no es de que no quiera. yo tengo en Para la todos. casa Exacto. hecho todo. Para todos Sí, se yo tengo quiero en dar. la casa Ajá. todo. Ajá. Listo, entonces no hay ningún Ahorita problema. estoy aquí. Ya no hay problema, entonces envíenme cuando puedan, Ya, pero si a veces me envían entre ya. semana y me demoro, ya no es culpa mía, como digo, a veces yo también No, yo tengo le que... envío en la tarde porque solo tengo eh, que ir a tomar las fotos y enviarle. Ya, listo, no hay ningún problema. Entonces, ya para Licenciado, muy ir amable, gracias. finalizando, este método se puede resolver por otro caso, pero por otra técnica, se podría decir. ¿Cuál es la otra técnica para no hacer esa descomposición por aspa, así en los extremos? Es la siguiente, hacemos dos factores, dos paréntesis, esto siempre me acuerdo, siempre les digo, dos paréntesis, dos factores. ¿Qué hacemos en el factor? Ponemos la raíz cuadrada del primero al inicio. Entonces, la raíz de x al cuadrado simplemente es x. Y recordando que la raíz cuadrada de cualquier número es dividir para 2. Por ejemplo, si estuviera x a la sexta, suponiendo x a la sexta, aquí sería x a la 3, si es que fuera el caso. Pero bueno, en este caso no es x a la sexta, era x a la cuarta, perdón, al cuadrado.
Entonces, la raíz de x al cuadrado es x. Eso va al inicio. Vean, ese es otro método que también les di y que también está en el álgebra de Baldor. Ok, y la siguiente, en el primer paréntesis va el signo de la mitad del segundo término, en este caso es más. Después va en el segundo paréntesis la multiplicación de los dos signos, del segundo y del tercero, de estos dos, ¿ya? Entonces, más por más va más. Entonces, aquí va. Ok, cuando ya tenemos los signos, me fijo qué signos son, si son iguales o son diferentes. En este caso son iguales. Cuando son iguales, buscamos dos números que sumados me den 5, el que está en la mitad, y que multiplicados me dé 6. Entonces, ¿qué pongo aquí? Ah, y eso les dije, cuando hago este método, obligatoriamente el mayor va en el primer término, en el primer paréntesis, ¿sí? Entonces, téngale presente este método. Es de los más utilizados también, pero nuevamente, precauciones. Seguir los procedimientos que les di, el número que, bueno, el valor posible va en el primer paréntesis aquí y solo sirve para Licenciado, los... pero no se ve lo que está haciendo el ejercicio, solo tenemos una cámara con su foto. ¿En serio? Sí. Ok, perdón. No, sí se está viendo, yo de mi parte sí veo. No, Sí ahí se ve, sí, ahí licenciado, sí yo sí le se veo. ve. Ahí sí. Ok, perdón, tal vez se quedó fijada su pantalla. Ok, entonces, lo que decía nuevamente, para todos, el procedimiento es el que les indiqué y la precaución que deben tener aquí es que este método sirve solo para los trinomios que no tienen un número al inicio, porque si ya tuviera, por ejemplo, un 3, un 2, un 6, un número, sea un número que sea, por ejemplo, así 5x al cuadrado, y ya no puedo aplicar este procedimiento, le voy a aplicar otro procedimiento. Entonces, eso, pero bueno, por lo general, este caso se ve, pero ya en niveles superiores, y para eso la mayoría ya domina ASPA. ASPA sí sirve para todo trinomio que usted quiera factorizar, ASPA, sea el que sea, le va a salir, sea el que sea. En cambio, este método, como les dije al inicio, solo sirve para cuando no hay un número al inicio. Igual como mencioné, si tiene algún ejercicio de los que les mandé al momento de realizar, me indica y lo hacemos aquí en clases. Entonces, ese sería el otro método de trinomios, ¿ya? ¿Y cómo está en el Baldor? Baldor está, ese método está con el nombre de trinomio de la forma, de esta forma, x al cuadrado más bx más c, si no estoy mal, así está, de esa forma está en el Baldor. Ok, igual como les mencioné, cualquier duda, cualquier cosa, vamos a resolver el día de hoy. Preguntas con respecto a este método, ¿no? Ok, y vamos ahora sí ya a finalizar con el último método que es también de los más utilizados y que les mencionaba es el más fácil, para mí el más fácil de todos, diferencia de cuadrados perfectos. ¿Qué podrían poner en el resumen? En el resumen, lo más importante que deben poner es que siempre son dos términos, ¿ya? Primero, dos términos, no es como los trinomios que son tres. Ok, déjame poner aquí. Título. Diferencia de cuadrados. Perfecto. Ah, y me decían también algunos, ¿puedo hacer en computadora, profe? Sí, puede hacer en computadora, solo que se lo hace muy largo bueno, el trabajo. Lo que sí podría ir haciendo obligatoriamente es ir a los números, los ejercicios y después ir poniendo copiando o tomando fotos y pegando en el archivo. Sí, pero bueno, yo por lo general les dije que no en digital, porque se les va a hacer muy largo el trabajo. Bueno, diferencia de cuadrados perfectos. Entonces, ¿qué debe hacer usted para, como ejemplo o como resumen? Lo más importante, dos términos y lo más importante, siempre en la mitad está el signo menos, por eso es diferencia. Listo, el que yo puse en clase era este. Y les mencioné que se asemeja mucho la respuesta a algo que vimos en productos notables que hicieron esta semana. ¿Cómo resuelvo esto? Entonces hacemos igual, dos paréntesis, dos factores, cualquier nombre que utilicen es el mismo, factor, paréntesis. Entonces, ¿qué ponemos al inicio? La raíz del primero, la raíz de x al cuadrado, dividimos para 2. Al dividir para 2 simplemente es x. Ponemos al final, en el otro extremo, la raíz del segundo de y al cuadrado es y. Y lo único que nos falta para terminar es que el uno va con el signo más y el otro va con el signo menos. Esto se le conoce en productos notables como binomios conjugados, que son idénticos, solamente que el uno es positivo y el otro es
negativo. Estuvimos, o deben haber hecho esta semana, en binomios conjugados. Ya, vean, este es el más sencillo de todos. Pilas, nuevamente, entonces, título, pueden poner un ejemplo y los pasos, o directamente la resolución de ese ejemplo, como un resumen. Ya, recuerden, mientras mejor presentado esté el trabajo, mayor nota tendrán. Listo, preguntas con respecto a este caso. ¿Se puede repetir de nuevo? No lo escuché Ok, muy no hay bien. ningún problema. El producto, ¿qué digo? El caso de factorización que vimos en este momento se llama diferencia de cuadrados perfectos. ¿Cómo identifico? Y eso deben ya dominar porque el día del examen yo nos voy a poner, realice la diferencia de cuadrados perfectos. Voy a poner como puse en las pruebas, factorice. Entonces yo le pongo los ejercicios y usted debe saber reconocer. Diferencia de cuadrados perfectos simplemente tiene dos términos, ¿ya? Y el término, perdón, el signo de la mitad siempre es negativo y se deben dar cuenta en el álgebra de Baldor, los que ya más o menos se fijaron, los que están revisando, siempre hacen el signo en la mitad. No es como yo hacía en clases, y esta vez ya no voy a hacer para no complicarles. ¿Qué hacía yo a veces en clases como quien trataba de que vayan mejorando estas habilidades en matemáticas? Les hacía lo siguiente, por ejemplo, yo no les ponía de esa forma, les ponía así. Ah, y hasta les regalaba puntos, me acuerdo, a los que podían. Hacía esto, y al cuadrado menos más x al cuadrado. Es decir, cambiaba el orden. ¿Con qué finalidad? De que usted se dé cuenta de que cambiar el orden no pasa nada. Simplemente usted tiene que estar atento, tiene que estar pilas en cómo ordenar para que le quede el caso. Pero esto, Baldor no hace. Y yo tampoco ya no voy a hacer en el examen, porque ya estamos al final, están un poco cansados, quién sabe, preocupaciones del paro, se van a hacer igual, como está al inicio. Ya, ahora sí, dígame, Manuel, estaba en la explicación, dígame. Licenciado. Dígame. Buenos días, A ver, licenciado. Buenos días. Licenciado, ahora si los dos son positivos o los dos negativos. No se puede. Ese caso no se puede resolver de manera con diferencia y cuadrados perfectos. Tal vez con algún otro caso, pero esos casos no da ni Baldor ni daré yo. Y tampoco nos van a dar porque son muy escasos, o sea, son para otros estudios. Tal vez en la universidad, no, ahí, no son útiles ya. Esa es la palabra, no son útiles. Pero muy buena razón. Si estuviera el menos al inicio, así, de esta manera, no se puede resolver por diferencia. No se puede. O si estuvieran los dos más, tampoco se puede. Ajá, pero muy buena pregunta. Siempre es de esta manera. Siempre el signo menos, solo ahí, en la mitad. Si hubiera estado el signo positivo en el medio. Ajá, no se puede. Eso ya no es diferencia. Esto de ahí, el nombre correcto sería suma de cuadrados perfectos, pero ese caso no se puede resolver de esa manera. Se necesita de otro procedimiento. Ahí sería suma de cuadrados perfectos, porque ¿qué tengo en la mitad? Un más. Pero como les dije, eso de ahí no se da. Se da solo el diferencia de cuadrados perfectos. Es lo que más se da en matemáticas. Lo que más se da. Ajá. Otra pregunta tal vez con respecto a este caso. ¿No? Ok, entonces, con respecto ahora sí a la tarea en general. Aquí está, bueno, todo esto correspondía a lo que tienen que entregarme la siguiente semana. Esto, la segunda parte. Los ejercicios, las páginas. Ah, y los procedimientos aquí son más sencillos, por eso es que les puse un poco más de ejercicios. En cambio, en la primera parte eran más cortos los problemas, eran creo 10 o 15 máximo, si no estoy mal. Sí, 10, 15. En este caso, por ejemplo, factor común, el procedimiento es sencillo. El ASPA puede ser el más complicado para algunos, el más largo, pero como quien practican, ahí les puse algunos. ¿Y cómo era el común? Ese dato yo no entré a clase, ese dato yo no vi. El factor común se resuelve de la siguiente manera. Lo primero que deben hacer es identificar qué se repite. Por ejemplo, a veces se va a repetir el número, a veces se va a repetir la letra. Entonces, escojo la letra con la menor, pero el número que divida a todos. Por ejemplo, aquí yo no puedo escoger el 10, porque el 10 no divide el 5. El número más pequeño que divide a todos es el 5. ¿Ya? Entonces, siempre es el más pequeño, por lo general. El múltiplo más pequeño. Y si existe la posibilidad de letras, también escojo la letra que se repite, en este caso es la X. ¿Con qué? Con la menor potencia posible. De aquí tengo solo 2 y 6. La menor potencia sería 2. Entonces, abro un paréntesis. Siempre que ya escoja eso, a esto que escribo al inicio se le conoce como factor común, a esto. Y lo que está dentro es el resultado de la división. Lo que yo hacía en clases, y veo que algunos también están
que me enviaron las fotos, hacen, está muy bien, no es que esté mal ni es una pérdida de tiempo, como quien van perfeccionando otros temas. ¿Qué hacía yo en clases? Decía, tengo que dividir lo que me da del ejercicio para mi factor común y ponía, yo me acuerdo, digo, yo como soy medio lento voy a hacer aparte, ¿verdad? Como es una división, ¿qué debo escribir? ¿O cómo se puede escribir? Se puede escribir mediante una fracción. Entonces, vean, divido 5x al cuadrado para el factor común, que se repite en este caso, que es 5x al cuadrado. Se elimina el 5 con el 5, la quinta me queda 1, la x se elimina, vean, es del mismo valor, se elimina. ¿Y cuál ha sido la respuesta aquí? La respuesta simplemente ha sido 1. Después, vuelvo a hacer o mentalmente o con este procedimiento que hice en la parte de abajo. Mentalmente hagamos menos dividido para el más que está escondido aquí. Recuérdense, menos dividido para más, signos diferentes, me da menos. El número 20 dividido para 5 a 4. Y las x, ¿qué hacíamos en las x? Como son similares, voy a restar 6 menos 2, me queda 4. Y eso es todo. ¿Sí? Pilas. Y lo que deben darse cuenta para ver que realizaron bien, lo que está dentro del factor del paréntesis siempre es la misma cantidad de términos. Por ejemplo, aquí yo tengo 2 términos, dentro del paréntesis me debe quedar 2 términos. Si le queda más o le queda menos, hizo algo mal. Siempre debe quedar la misma cantidad. Solamente que a diferencia va a quedar un factor común en la parte externa, ¿ya? El que se repite, el número más pequeño y la letra que se repite con la menor potencia. ¿Ven? Y eso es todo. Eso es factor común. Igual alguno que no pueda... Solo se le resta 2 al Exacto, le quedaría 2 dividido para 2, se elimina. Cuando es de la misma potencia, me queda, no es que se elimina, queda 1. Eso les dije en clases también. Por ejemplo, si aquí estuviera x a la quinta y aquí estuviera x a la quinta, lo que hago es que no se elimina, me queda el 0. Por ejemplo, aquí vean. Siempre que sea el mismo valor, a a la sexta y a la sexta, o aquí pongamos otro, suponiendo ya, pongamos un a la novena, ya, para exagerar. Y aquí a la novena, como es el mismo valor, se elimina, me queda 0. No desaparece, es como si estuviera x a la novena sobre x a la novena. Como es el mismo valor, se simplifican y al simplificar en las fracciones no es que queda 0. Cuando se simplifica, ¿qué número me queda? Me queda el 1. Pilas con eso, porque algunos ponen 0, no es que se elimine. Se simplifica y queda 1. Pilas, queda 1. ¿Ya? Eso tengan en consideración porque es el mayor error que cometen los estudiantes. Pues si ya domina eso, está bastante bien. Entonces, otra pregunta tal vez que tengan. Ahora, licenciado, y si pone 5xy a la sexta y allá menos 20x. Ya, ahí solo vamos a sacar la x. Muy buena pregunta. A ver. Aquí a veces se me... Listo, ahora sí. Entonces, el factor común ya no va a ser el mismo. ¿Por qué? Porque tenemos diferentes letras y diferentes potencias. Entonces, ¿cuál es la primera? A ver, me decía 5x. ¿Me repiten? Manuel, me decía 5. 5xy a la sexta. Ya. Menos 20x, qué sé yo, a la décima. Ya, muy bien. Se puede dar, exacto, es un caso. Ustedes también se pueden inventar o en el libro van a encontrar diferentes casos, no es que siempre van a ser los mismos. Entonces aquí me fijo primero en los números. Si tengo la posibilidad en los números, extraigo el número, el múltiplo más pequeño que divida a ambos, o si hay 3 a los 3, o si hay 4 a los 4. Aquí no hay un límite de términos, aquí pueden haber 5, 6, 2, 3 términos. En este caso solo tengo 2, en este caso. Entonces aquí vea, lo que puedo dividir a todos es múltiplos del 5. Entonces por eso sale el 5. Como ya tengo los números, voy a las letras. Veo la letra que se repite. En este caso, la única letra que se vuelve a repetir es la X. Entonces esa va en el factor común. La Y ya no puede ir porque aquí ya no hay. En el segundo término ya no hay la Y. Entonces no, cuidado con escribir la Y. La Y queda. Entonces aquí entre las dos letras fijo cuál es la menor potencia. La 10 cuidado con pensar que es el 6. El 6 le pertenece a la Y. ¿Qué potencia tiene la X? La potencia tiene tiene el 1. Entonces, ¿cuál es la menor potencia? Es 1. Usted puede escribir, 1. Exacto. O, como vimos, el 1 en matemáticas no se escribe. Eso es por convenio, por gusto. Pero si usted quiere escribir el 1, no pasa nada. Escriba. No está mal. Simplemente no acostumbran esto ni los libros, ni la mayoría de personas a escribir el 1. Pilas con eso. Nuevamente, ¿qué hacemos? Abrimos el paréntesis y hace la división. 5 dividido para 5 a 1. X dividido para X también a 1. Me sigue quedando esa respuesta, el 1.
Y y a la sexta, como no hay con qué dividir, no hay una letra que tenga aquí, se le escribe. Entonces, ¿cuál ha sido la respuesta aquí? Ha sido y a la sexta. Eso me queda, 1 y a la sexta. Igual que antes, el 1 al inicio, el coeficiente, ¿se escribe o no se escribe? Por lo general, le dejan así, le dejan solo la letra. Entonces, al dividir 5x y a la sexta para 5 a la x, me queda y a la sexta, ¿sí? Eso. ¿Por qué? Porque si yo hiciera como una fracción, ven, si yo hiciera como una fracción, así ven, divido esto de arriba para el factor común, se me va la x, perdón, se me va el 5, se me va la x, ¿y qué me está quedando como respuesta? ¿Qué es lo que no señalé, lo que no manché? Y a la sexta. Eso escribo como resultado, ¿sí? Vean, es así de sencillo. Entonces, Sexta. ajá, ese es el único resultado. Eso es en el primero. En el siguiente, paso al siguiente término. Comenzamos con el signo. Menos dividido para más, menos. 20 para 5, a 4. La X, ¿se puede restar? Sí. Vean, como se repite, escribo la X y resto. 10 menos el 1 que está escondido. 10 menos 1, 9. Y esa es la división. ¿Cómo sé que está bien? ¿O cómo puedo saber más o menos que está bien? Aquí tengo 2 términos y acá tengo 2 términos. Está en la misma cantidad. Entonces, si hice, bien, ¿cuándo está mal? A veces porque ustedes por el apuro tal vez se equivocan o pasa algo y algún error, saben sacar 3 o saben sacar un término. Deben tener la misma cantidad de términos que tienen al inicio dentro del paréntesis. Entonces, dentro del paréntesis tengo 2 y arriba tenía 2. ¿Está bien? Está bien, siempre y cuando haya hecho bien las divisiones. No por tener 2 ya es que le aseguro que esté bien. Ya puede dar un chance de que esté bien. ¿Preguntas? ¿No? Listo. Entonces, eso con respecto al trabajo que van a hacer igual mientras yo sigo calificando. Deben estar aquí, obviamente, para irles llamando, ir poniendo sus notas. Y ahora sí, el cuestionario para la siguiente semana. Para la prueba del segundo quimestre. Listo. Prueba de segundo quimestre. Primer requisito, sin calculadora. Va a ser simplemente... bueno, ya dejemos que lleve calculadora ya. Como mi regalo de Navidad. O bueno, igual va a ser virtual. Quién sabe, sacan la calculadora. Hasta otras Sí, personas. sí, Listen, Ok. oiga, usted ofreció que nos iba a dejar utilizar calculadora y el celu No, también. no, yo no ofrecí. Ok, pero bueno, igual van a estar en clase, en virtual. Bueno, quién sabe, si se acaba el paro, esperemos que sí, ya solo calculadoras, celulares no. Pida una calculadora a sus hijos, primos, familiares, amigos, lo que tenga. Celular no. ¿Por qué? Porque cuando hacen el celular, yo sé que aquí algunos tienen calculadoras, pero ya de la paso, Licenciado, dígame. usted sí nos dijo que podemos utilizar la calculadora, pero no del teléfono, sino las calculadoras del calculadora. Sí, como les dije, si es virtual, yo sé que así les digan, no saquen calculadoras, van a sacar. Y hacerme líos, mejor ya. Si es virtual, ya tienen la facilidad, lo que tengan. Pero si es presencial, si se da el caso que sea presencial, solo calculadoras, como dijo sus compañeros, solo las calculadoras, netamente calculadoras, no celulares, porque los celulares tienen fotografías, tienen WhatsApp, tienen de todo. Yo me conozco todas las maneras de copiar, así que evítese problemas y esperemos que sea presencial, como quien les ayuda también en clases. En virtual se hace complicado ayudarles. Ok, El preguntas. martes ya se termina el paro, licenciado. El martes se termina, tranquilo. Ok, entonces vayan preparando sus calculadoras, su santo de confianza, ya saben, pueden llevar agüita, santo de confianza. Ah, y si toca presencial, repito nuevamente, eso siempre les he dicho, antes del examen puede pedirse calculadoras, reglas, lápices, borrador, la moza, la novia, lo que tenga, pero dentro del examen nada. Si se pide dentro del examen, le tomo como copia y 0 y al supletorio. ¿Ya? Entonces evite esos inconvenientes, evite esos inconvenientes. Ok, ahora sí, temas para el día del examen. Primer tema y más importante, introducción al álgebra. Ese fue el primer tema que vimos. Álgebra. Lo que la mayoría falla todavía. Bueno, no falla, como que revisa otros libros y está bien. Solamente que en forma general, lo que debes saber al inicio era esto. ¿Se acuerdan? ¿Cómo se llama esto? Esto de aquí se llama expresión matemática. De ahí estas expresiones matemáticas se dividen en términos y todo eso, que ya vamos a hacer un repaso. Entonces, al estudiar un solo término de una expresión matemática, usted necesita saberse 3 cosas fundamentalmente. La primera, el signo, que al inicio el más no se escribe, pero si usted quiere, escribe, ¿ya? El más.
O si fuera el caso un negativo, obligatoriamente, ese sí nunca desaparece. Siempre va el signo menos. Pues primera parte, signo. Segunda parte, este número grandote, que algunos no sé cómo le saben llamar, pero ¿cuál es el nombre de este número grandote? Ya les he dicho miles de veces. A ver, ayúdenme. ¿Cómo se llama? Coeficiente. Eso, coeficiente. Verán que eso les voy a tomar el día del examen. Ya he tomado como todos los exámenes, creo que he tomado esto. Siempre les tomo. Coeficiente. Tres partes, signo, coeficiente. Y por último, los numeritos. Perdón, las letras y las Exponente. potencias. Parte Eso literal, es, parte muy bien. literal. Más que exponente, más que letras, más que bases. Bueno, algunos dividen base. Y está bien, no digo que está mal, está bien. Pero de forma general, esto se llama parte literal. ¿Ya? Pilas. Es una recordatorio de tal vez la primera pregunta del examen. Pilas, nuevamente. Partes de un término, signo, coeficiente, parte literal. Así de sencillo. Nada donde perderse. ¿Por qué es importante eso? Porque después vamos a tomarle lo que es suma y restas. Suma y restas. Para eso necesito dominar un temita. ¿Cuál es el temita que necesita dominar? Recordarse, son términos semejantes. Y tal vez una pregunta del examen sería, ¿qué es un término semejante? Nuevamente, entonces, para todos, ¿qué es un término semejante? Ya debe dominar. Son términos algebraicos ayúdenme. ¿Qué son los términos semejantes? Los que comparten el mismo literal. No literal. Son términos iguales, licenciado. No términos iguales, ahí están. Tienen que ponerse pilas. ¿Por qué? Porque términos iguales podrían ser estos. 3x menos 3x. Ya, esos son términos semejantes. Son idénticos, pero no necesariamente tienen que ser coeficiente igual. Puede ser también el 5. O sea, ya no son términos iguales. Ya no son términos. Ya son términos diferentes, pero sí son términos semejantes. Son términos diferentes, pero sí son términos semejantes. Porque el término semejante debe tener la misma parte literal. Eso es lo más importante, la misma parte literal. Es decir, las letritas, las potencias tienen que ser idénticas. De ahí el signo, de ahí el coeficiente, no importa. Puede ser positivo, negativo, 5, 10, 20, el número que guste. ¿Ya? Pero siempre, vean, memorícense nuevamente, ténganlo presente para que no se equivoquen el día del examen. Son términos algebraicos que tienen la misma parte literal. Ok. ¿Y qué se sigue para sumar y restar? Lo que ya vimos al inicio en aritmética. Signos iguales se suman, signos diferentes se restan con el signo del mayor. Pilas, nada más. Y lo que puedo preguntar con otra pregunta, por ejemplo, más 3 y menos 6 son términos semejantes, pueden ser términos algebraicos. Sí, sí son términos algebraicos y sí son términos semejantes. Estos no tienen parte literal, por lo cual tienen otro nombrecito. ¿Cómo se llamaban estos que no tienen parte literal? Términos independientes. Independientes. Porque es importante, más que hacer operaciones y todo eso, los términos independientes son importantes porque en una expresión matemática, en un polinomio, lo que usted quiera llamarle, siempre van en la parte final. Siempre van al final. Ok. Entonces, ¿qué más tenemos aquí? Y por último, ya que podría ser en parte teórica, es los polinomios. ¿Qué es un polinomio? Diferencia entre dos, monomio y polinomio. Licenciado. Dígame. ¿Y por qué no nos ayuda a irnos recordando también cómo se resuelven los términos semejantes? Ya, ok, ya hice un ejercicio, pero voy a hacer esto. Se me va a acabar la reunión. Si se acaba la reunión, automáticamente se cierra, vamos al siguiente enlace. Ok, hasta que se cierre y todo lo demás, justo lo que dijo su compañero. Entonces, términos semejantes. ¿Cómo se resuelven términos semejantes? Muy buena pregunta. Nuevamente, primero, lo más importante, identificar cuáles son términos semejantes. Por ejemplo, tengo 3x, pero voy a ponerle minúscula, 3x menos, y vean, los números siempre son más grandes que las letras, porque si hacen como dice al inicio, es una mala escritura, ven, así a ser del mismo tamaño. Esos pequeños detalles, todavía algunos no dominan y deben dominar para que, por lo menos digan, eso ha enseñado el profe de Basic, para la profe que tengan el siguiente año. Tus pilas, verán, las letras son más pequeñas que los números.
¿Cuáles son los términos semejantes? Los que tienen la misma parte